Me van a tener que perdonar esa tos molesta que tengo, pero bueno, vamos a continuar. Venimos hablando un poquito acerca de lo que es justamente la gloria eterna, la herencia de los justos. Y hemos venido viendo ya algunos temas importantes en cuanto a lo que es justamente la gloria en Cristo que nosotros poseemos, ¿no? Hoy ustedes habrán visto que el tema es la madurez cristiana como el fruto de una vida arraigada en Cristo. Y esto quiero subrayar y resaltar más que nada, porque tenemos nosotros muchas cosas que a lo mejor estamos descubriendo, aprendiendo, tal vez en algún momento viendo la necesidad de profundizar o comprender más cosas, y naturalmente es probablemente de que sea algo que o no lo entendemos o es difícil o que decimos va a demorar mucho a lo que yo pueda aplicar o vivir esto. Y lo que quiero tratar de llevar con este tema de la madurez espiritual es entender qué significa que un cristiano, que un creyente es maduro espiritualmente, ¿no? ¿Qué es vivir en madurez cristiana? ¿Qué significa? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cuáles son las cualidades? Y tal vez culminar la clase de hoy con algunas aplicaciones prácticas de cómo desarrollar en nosotros esa madurez cristiana. Pero la Biblia hace referencia a esto. No es algo que pasa por encima. No es un capricho de pastores, no es un capricho de decir, bueno, tenemos que ser maduros. La vida misma, nuestra vida biológica, requiere justamente esto. Cuando uno tiene hijos, a veces uno es complacido o tal vez paciente mientras son niños, ¿no? Pero cuando empiezan a crecer y ya tal vez entrando a una adolescencia más juvenil, o sea, ya desarrollando ya un carácter más de joven, a veces los padres les decimos, hijo, tenés que ser más maduro ya. ¿Eh? Y a veces, ¿para qué vamos a decir cuando una persona ya es adulta y tiene comportamientos de niñería, ¿no? Es como que pareciera más chocante, como diciendo, hermano, madure, tendría que ya comportarse como una persona madura. En el orden natural de la vida, nosotros sabemos distinguir cuándo hay madurez y cuándo hay inmadurez. Y la Biblia no deja pasar esto por encima, sino que hace hincapié, así como el paralelo natural en la vida biológica, en la vida espiritual también vemos nosotros de que hay la necesidad de entender que la madurez espiritual no es una opción para nosotros, sino que es un proceso de la santificación que nos lleva a nosotros a tener cualidades y distintivos en la vida que muestra claramente el principal del propósito, que es reflejar a Cristo y vivir para la gloria de su nombre. Entonces, yo quiero comenzar en esta noche tomando lectura de un texto que está en Hebreos capítulo 5. Dice justamente el versículo 11, porque nosotros venimos tocando algunos temas, venimos hablando tal vez ya hemos visto acerca de la muerte, hemos visto acerca del estado intermedio, hemos visto lo que es la gloria del justo en la resurrección, hemos visto lo que es el cielo, que es la tierra glorificada. Hemos descubierto muchas cosas que para algunos puede haber sido nueva, para otros puede haber sido novedosa, otros tal vez nunca lo vieron así, pero como todos estos temas son necesarios tocarlos porque están en la Biblia, hay algunas cuestiones que la palabra observa en ver en el carácter de que si estamos madurando o no estamos madurando. Y una de las cosas que dice el autor de Hebreo acá en el capítulo 5 versículo 11 en adelante, hace referencia a esto y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Y dice porque es un niño. Pero el alimento sólido, hay un contraste, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y la palabra alcanzado acá es clave porque habla de una meta a alcanzar. Los que han alcanzado madurez.
para los que por el uso de esta madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y de juicio eterno. Y esto éramos si Dios en verdad los permite. O sea, ¿qué está haciendo referencia el autor? Está mostrando claramente de que el tema de la madurez espiritual es un contraste entre un cristiano que como niño no puede profundizar más la palabra, sino que hay que darle la leche espiritual, cosas básicas, y más de eso no, porque no lo puede sobrellevar. Pero la madurez, dice, es lo que reciben el alimento sólido. Y el alimento sólido habla justamente del uso correcto de la palabra de Dios en un plano mucho más grande de lo que Dios ha revelado en la palabra. No es que el alimento sólido es para aquellos que son espiritualistas y que creen que tienen nuevas revelaciones y que tienen una comunicación directa con Dios de tal forma que atrevidamente pueden decir, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado. No, porque no es eso lo que hace referencia a la palabra, sino que justamente es que uno pueda tener por la madurez el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Pero lo que tenemos que ver nosotros es que acá aparece la palabra madurez. Y esta palabra madurez no hace referencia solamente a lo que nosotros podemos pensar o entender cuando decimos que hablar de madurez es acumular años de asistente a la iglesia. No se trata de eso, ni tampoco de la cantidad de actividades religiosas que uno puede hacer, servicios, ministerios. Eso no está relacionado con la madurez. Obviamente que la madurez refleja personas consagradas y comprometidas, pero no está haciendo referencia a eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han pasado tal vez muchos años dentro de las iglesias y sin darse cuenta, a lo mejor nunca han avanzado, han crecido en forma de una madurez espiritual. Entonces quiero tratar de ser lo más claro posible en esta clase para poder ayudarlos y que podamos ver nosotros de qué se trata esto de ser maduro espiritualmente. Porque nosotros podemos ver claramente el ejemplo que una planta puede estar años en una maceta, pero sin dar frutos si no recibe los nutrientes y la luz necesaria. Bueno, el creyente también puede estar estancado muchos años, mucho tiempo y sin dar fruto en cuanto a la fe y en la obediencia a Cristo, ¿no? Entonces, la idea y el propósito es poder descifrar bíblicamente qué es la madurez y poder autoevaluarme yo sin qué orden de esta carrera yo estoy teniendo el reflejo de este carácter. La madurez habla de Cristo. ¿Por qué? Porque claramente la madurez cristiana no hace referencia, repito, a los años acumulados, de cuántos años hace que yo soy creyente, cuántos años yo voy a una iglesia, sino claramente es el reflejo del carácter de Cristo formado en nosotros. En otras palabras, la idea de este tema de la madurez es que todos nosotros podamos entender de que no se trata de mi crecimiento, porque justamente la Biblia dice que la madurez consiste en que todo lo contrario, yo mengüe para que Cristo crezca. No se trata de mi crecimiento. A veces nosotros confundimos cuando hablamos del crecimiento espiritual y lo asociamos con la madurez, pero no nos tenemos que olvidar que Dios no planificó a través del plan redentor antes de la fundación del mundo y con lo que ha pasado en Edén, la caída del pecado en el hombre, Dios nunca reveló en su palabra, ni dio a conocer, ni siquiera dio a entender de que el plan redentor era volver a nosotros, restaurarnos y a ponernos mejores como estábamos antes de conocer a Cristo. Cristo no vino a mejorarnos la vida, Él no vino a hacernos mejores personas. Cristo vino a tomar nuestro lugar. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Entonces, la esencia de la madurez, yo podría estar respondiéndole ya desde el inicio de la clase, y usted creo que ya se acaba de dar cuenta de que una persona madura, un cristiano maduro, no es porque ha crecido espiritualmente, sino que ha crecido Cristo, y Cristo se expresa a través del cristiano. Voy a hacer un poquito hincapié en esto antes de entrar directamente al bosquejo, pero quiero resaltar algo que dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, perdón, estoy con la garganta afectada todavía. En Primera de Corintios capítulo 3, Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia muy, muy enriquecida en todos los dones, pero resalta el apóstol Pablo un problema que tenían ellos. El capítulo 3 del Primera de Corintios dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense, niños, no dice niños de Cristo, sino niños en Cristo. Esto es muy importante entender. La palabra en no dice que nosotros somos niños de Cristo, ¿sí? Somos niños en Cristo cuando tenemos conductas carnales. Y cuando relacionamos a lo carnal, no simplemente hablamos de las condiciones pecaminosas que nuestra carne predomina, sino que muchas veces yo equivoco y estoy mostrando una necesidad de querer agradar a Dios, servir a Dios y realizar actividades por mis fuerzas, por mis méritos, por mis habilidades, por mis destrezas. Y Pablo dice que hacer obras en la carne para nada aprovecha. Puede ser muy buena acción que nosotros hacemos, pero lo que tenemos nunca que olvidarnos es que nuestra vida está muerta. Nuestra vida está muerta. Yo la voy a leer ahora. Pero dice así el apóstol Pablo, que ustedes son como niños en Cristo, porque están obrando la carne. Versículo 2 dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y resalta cuál era la característica de su carnalidad en la iglesia de Corinto, y hablaba justamente las distintas divisiones que había en cuanto diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y Pablo está diciendo, ¿acaso Cristo está dividido? Y ahí es necesario resaltar de que la madurez espiritual no, no tiene nada que ver con tener dones espirituales, con tener ministerios activos en la iglesia y con acumular años como miembro, sino es que yo pueda ver en mi hermano, en usted, en mí, en cada uno de los creyentes, yo pueda ver que no estamos divididos, sino que estamos unidos en Cristo. Nosotros somos una unidad a través de una pluralidad, muchos miembros en un solo cuerpo. Estamos en Cristo Jesús. Entonces, como verán ustedes, es muy importante ver que tanto el autor de Hebreo como el apóstol Pablo muestran que la madurez es una meta a alcanzar y se trata justamente de que yo entienda por la palabra qué es o cómo obtengo esa madurez espiritual. Y acá voy a jugar un poquito con la etimología de una palabra. Y esa palabra la conocemos todos, está acá en Efesios capítulo 1, dice el versículo 5, Efesios capítulo 1, 5, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y acá aparece la palabra adoptados. Y dice, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Más abajo dice, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas en su gloria, a su ministerio, él comienza a los 30 años. No fue ni a los 22, ni a los 25, ni a los 18. Si fuera por nosotros, seguramente lo haríamos que Jesús empiece a tener actividad ya a los 8 años. Pero sin embargo, Jesús no tuvo ninguna participación ministerial recién a los 30 años,
cuando el Padre abrió los cielos y dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento, el Padre declaró la mayoría de edad, o sea, la madurez. ¿Para qué? Para comenzar el ministerio de obediencia acá en la tierra. Y por esa razón encontramos acá el versículo 3 que dice lo siguiente: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud de los rudimentos del mundo. Pero cuando, presta atención al 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, y ahí está, la adopción de hijos de Dios. Y esa palabra adopción es la palabra griega, mis hermanos, que tiene claramente una interpretación y muy importante para poder tomarla y tenerla en cuenta. Es una palabra que hace referencia especialmente a la palabra huios, que significa hijo, y tesis o tesias, que significa colocar, poner o, alcanzar. ¿Sí? Eso quiere decir, la palabra huios es hijo y la palabra tesias es la palabra que hace referencia a colocar, a poner. Entonces, lo que la traducción de adopción dice poner, poner en una posición, poner en una posición. Y acá lo que dice la palabra es que Cristo, en el tiempo del Señor, se encarnó, vino a este mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con un propósito de redimirnos a todos nosotros para que pudiésemos nosotros ser adoptados. Entonces, ¿qué significa la palabra adopción? Es la palabra huiustesia. ¿Qué significa la palabra huiustesia? Es ser colocado en una posición. La palabra huiustesia significa ser colocado en una posición. Nosotros, que no teníamos esperanza, no estábamos en pacto, no teníamos nada, ni siquiera Dios dice, en Cristo hemos sido colocados en una posición. ¿Posición de qué? De hijo de Dios, porque estamos en Cristo. ¿Me voy haciendo entender? Estamos en Cristo. Entonces, la palabra huiostesias no significa adopción en el término que nosotros comprendemos por nuestra cultura, que es prohijar a un niño que no tiene papá y mamá y hacerlo como parte de mi familia, ahora yo soy su papá. No es eso lo que hace referencia a la traducción griega de la palabra huiostesias, sino que la palabra huiostesias significa declarar mayor de edad a un hijo. Es lo que pasó con Jesús cuando él salió del Jordán después de bautizarse. El Padre abrió los cielos y dijo, huiostesias, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ustedes verán que a partir de ese momento Jesús comienza su ministerio con autoridad, con poder, a hacer milagros, echar fuera demonios, a proclamar la palabra, y solamente fue suficiente 3 años y medio para llevar adelante esta tremenda tarea. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esta aplicación? Dice el versículo 6 de Gálatas capítulo 4, y por cuanto sois hijos, a través de esta huiustesia, porque nos ha colocado en Cristo, hemos sido puestos en una posición de hijos e hijos maduros, porque Jesús lo ha hecho. ¿Mm? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, cada uno de nosotros tenemos a Cristo. Cada uno de nosotros tenemos la huiostesias de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos la participación de autoridad que el Padre le ha dado al Hijo.
no a mí, no a usted. Nosotros no vamos a hacer méritos para alcanzar la madurez. ¿Por qué? Porque la idea no es que yo crezca, sino que yo mengüe para que aquel que ha sido llamado por el Padre, que ha sido reconocido por el Padre, que ha sido complaciente al Padre, aquel a quien el Padre está satisfecho, aquel a quien el Padre se glorifica y que satisfizo todas las cosas, se llama Jesucristo. En otras palabras, dice acá que el Espíritu del Hijo clama a Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Fíjense en ustedes, mis hermanos, qué importante es observar que lo que habla de la madurez cristiana no es cuánto yo sé de la palabra, cuántos seminarios teológicos puedo hacer, cuántos ministerios yo puedo tener, cuántos años puedo acumular al servicio del Señor. Mis hermanos, si yo pongo esa mirada y en esa perspectiva, me estoy equivocando. La madurez espiritual significa que yo pueda reflejar el carácter de Cristo formado en mí. O sea, lo que Pablo estaba diciendo es que nosotros nunca nos debemos olvidar que en esta posición de adopción es claramente lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y dice así, si usted tiene que recordarse qué es lo que dice, dice así, Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto. En otras palabras, hermano querido, usted y yo estamos muertos. Hermano, usted está muerto. Pablo está diciendo eso a los hermanos de Colosa. A ver, tengo que decirle, ustedes están muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso Pablo es el que dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. En eso consiste la madurez. No cuánto yo crezco, sino cuánto yo menguo para que Cristo, el que ha sido declarado huyustesias, aquel en cual el alma del Padre tiene contentamiento, se manifieste en nosotros, a través de nosotros, mis hermanos. ¿Me dice entender? Entonces, ¿por qué necesitamos ver esto? Vamos al bosquejo. Y quería dar esta introducción para ya poder fluir en el bosquejo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque claramente nosotros tenemos que ver que esta es la evidencia, cuando se ve a Cristo en nosotros, es la evidencia de una fe que ha sido probada, una fe que ha sido cultivada, corregida, transformada, fortalecida a lo largo del tiempo por medio de el estudio de la palabra, la cual no me hace a mí más sabio, sino que me revela lo que Cristo es en mí. Él es el deseado, Él es el sabio, Él es el todopoderoso. El Padre no me va a pedir que haga algo yo sabiendo que yo estoy muerto. El Padre quiere que porque estoy con Cristo juntamente crucificado, se manifieste Cristo a través de nosotros por la fe, reflejando el carácter de Cristo. En otras palabras, nosotros seguramente vamos a tener situaciones en las cuales nuestra carne se va a manifestar. Cuando nos enojamos con alguien, cuando alguien nos difama, nos persigue, cuando nos provoca, cuando alguien nos paga con algo injusto, naturalmente nuestra naturaleza quiere manifestarse. La pregunta es, no cómo actuaría yo, sino cómo actuaría Cristo. ¿Cómo actuaría Cristo perdonando al que te ofendió? ¿Cómo actuaría Cristo si te están haciendo una injusticia? ¿Cómo actuaría Cristo ante la tentación? ¿Cómo actuaría Cristo ante la provocación? Pues mis hermanos, todo lo que los evangelios muestran de Cristo es para que nosotros veamos que lo que Él logró, su victoria, está en nosotros. Entonces, madurar significa no ya yo, Señor, Cristo en mí, que Él se manifieste. Porque mi naturaleza, mi carne no quiere amar, no quiere perdonar, no quiere ayudar, no quiere servir, quiere amar a los que me aman, no quiere amar a los que me aborrecen, pero Cristo sí lo hizo. Entonces, esa es la esencia de la madurez y por eso es que lo que tenemos que ver es claramente que la madurez cristiana
naturalmente nosotros vemos cualidades distintivas según la Escritura que van a expresarse en la vida cotidiana de cada creyente. O sea, somos llamados a reflejar a Cristo. Es una tarea difícil, pero alcanzar madurez es conocer por la palabra que el que vive en mí no soy yo, sino es Cristo. Entonces, ¿qué es en sí la madurez cristiana? Es importante poder tener en cuenta que esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la madurez cristiana, que se define, como dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que está haciendo referencia a qué? A la conformidad progresiva del creyente en la imagen de Cristo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es muy claro, mis hermanos. Él debe ser visto. Dice, para que Él sea la imagen, para que se vea Cristo en nosotros, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él es el primogénito. Tal vez para ilustrar, nosotros ven que yo tengo acá mi mano, ¿sí? Mi mano tiene 5 dedos como la de ustedes. ¿Hay algo parecido a mi mano que está hecho a la imagen de mi mano? En invierno lo usamos, sí, el guante. Nosotros nos ponemos un guante cuando nos hace frío o se ponen un guante de hule, de látex, para lavar los trastes, los platos. Si yo me pongo el guante acá a la espalda y le digo que me rasque la espalda, el guante no me va a rascar por más que tenga la imagen de mi mano. Para que el guante me rasque, para que el guante haga lo que yo le estoy pidiendo, debe mi mano ponerse el guante. Entonces el guante va a tener la semejanza de los movimientos. Y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros somos llamados a entender que la imagen de Cristo se tiene que formar en nosotros y decimos amén. Pero a la hora de obrar, no obra Cristo, seguimos obrando nosotros en la carne. Y lo que tenemos que entender es que la madurez justamente es permitir que Él se exprese, que Él fluya, porque así el Padre lo ha determinado en nosotros. Entonces, el resultado del proceso de la santificación que el Espíritu Santo lleva a cabo en todos nosotros, que han sido justificados en la fe, cada uno, no se trata simplemente de acumular conocimiento bíblico, sino de una transformación integral del corazón, de la mente y de la conducta, o sea, expresar a Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Cristo expresarse por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué importante es entender eso. R.C. Sproul decía una cita, la verdadera espiritualidad no es emocionalismo ni misticismo, sino conformidad a Cristo, que Cristo sea conformado en nosotros. Nosotros por fe decimos Cristo vive en mí. E incluso cuando nosotros evangelizamos de una manera tal vez muy emocional o tal vez muy romántica, decíamos abrirle la puerta de tu corazón para que entre Cristo en tu corazón. Eso lo entendemos. Y si decimos, ¿por qué soy salvo? Porque Cristo vive en mí, es verdad. Pero la pregunta es, ¿para qué vive Cristo en ti? ¿Por qué vive Cristo en mí? ¿Para qué? ¿Para que yo no lo pierda? ¿Para que no le haga frío? ¿Para que no se extravíe? ¿Por qué Cristo vive en mí? Pues Pablo justamente hace referencia a que yo soy crucificado, Cristo vive en mí, porque Él se expresa a través de su cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Y cada uno de nosotros somos miembros de su cuerpo. Por lo tanto, hemos sido llamados a permitir por la madurez espiritual que Cristo se exprese. Porque mis hermanos, es la forma que naturalmente nosotros vamos a ver que cuando nosotros vemos a cada uno de nosotros, lo vemos a Cristo, les aseguro que las peleas, los chismes, las murmuraciones se van a terminar, porque lo que yo estoy viendo es simplemente el estuche de afuera, pero la gloria es Él, Cristo. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, haciendo referencia a esto, dice en el capítulo 4, versículo 13, que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el gol, la meta? ¿A dónde tenemos que llegar, mis hermanos? Mostrar a Cristo. Y este es un proceso de la obra del Espíritu Santo en la santificación progresiva. Por eso Jesús dijo esto. Usted quiere reflejarme a mí como discípulo. No tengo que hacer esto simplemente para tratar de alcanzar un estándar que la palabra no me dice. Nunca el Señor ocultó que nos manda a nosotros a morir cada día, a no vivir yo. Cristo es el resucitado. Él es el que vive en mí. Él se expresa en mí. Y ese punto nos va a llevar a nosotros a entender por qué la madurez es importante. ¿Cómo se obtiene esa madurez? Bueno, tal vez entendiendo el principio más importante, más poderoso, es a través de la palabra, porque la madurez no viene por una ósmosis o por un decreto, sino que viene por medios de gracia que el Señor ha establecido. Y todos esos medios de gracia que nos ha dado es para nuestro bien. La disciplina espiritual, aún el sufrimiento bien interpretado en el sentido de que las pruebas nos terminan conduciendo a lo mejor. Pero por lo menos menciono 5 cosas que nosotros tenemos que hacer y que proviene a través de la palabra del Señor. Yo pongo la cita allí que la palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñarnos, corregirnos, convencernos. O sea, está mostrando que la palabra de Dios completa todo lo incompleto que nosotros somos. ¿Y cómo lo completa? No haciéndome mejor a mí, sino mostrando al completo, al perfecto. Colosenses 2, 8 y 9. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y vosotros estáis completos en Él. Esa es la clave. Así que algunas cosas para tener en cuenta, por lo menos 5. El conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos queridos, si usted sabe que la mejor manera de vivir a Cristo es conociendo la palabra, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estoy dedicando yo a estudiar la palabra? Porque a veces pensamos que el estudiar la palabra es solamente para los predicadores, para los pastores, que ellos se preparan para que yo vaya el domingo, me siente, escuche y diga amén. No, mis hermanos, no es así. Todos tenemos la necesidad, el alimento diario, el pan de vida es la palabra del Señor. Y como hemos de aprender la palabra del Señor, es inquirir, es proponer nuestro corazón, como hizo Esdras, para inquirir, para estudiar, para evaluar, para aprender la palabra del Señor. Así la podemos aplicar y entonces la podemos enseñar a otros. Así que mis hermanos, hoy no hay excusa para no estudiar la palabra de Dios. Todo lo contrario, necesitamos ver que la exhortación de Hebreos justamente es esa, de que algunos siguen con leche espiritual y no con alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque son inexpertos en la palabra. Si usted todavía no conoce cuál es el índice de la Biblia, pues usted es un inexperto en la palabra, es niño, es niño. Por lo menos comience por la hoja 1 del índice, empiece a estudiarse los 66 libros de memoria, haga ese juego, empiece usted a practicar, a ver quién encuentra más rápido a Abdías, quién encuentra más rápido a Habacuc. Pero ¿por qué? Pero hermanos, si yo no sé utilizar la palabra de verdad, pues mis hermanos, Satanás no va a tener como juguete. Y es lo que necesitamos. Por eso es que la Biblia no solamente informa a nuestra mente, sino que transforma todo nuestro ser. Así que vamos a estudiar la palabra. Número 2, la oración constante y sincera. No como una repetición ritual, como un rezo, como algo vano, sino como algo que realmente podamos ver que la oración es escuchada por el Padre. Nos lleva a vivir una comunión intensa con el Padre. Es más, la oración ha sido enseñada por el Señor para que nos dirijamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. El creyente madura cuando hace ejercicio de la oración, pero sin la oración el creyente no madura. Y vuelvo a hacer hincapié. Usted dirá, pastor, se está contradiciendo, usted dice que el creyente madura. ¿Cuándo maduramos? Cuando Cristo es el que se expresa a mí. ¿Saben qué le dijeron los discípulos a Jesús? Maestro, es asombroso, ¿por qué no nos enseñas a echar fuera demonios? No le dijeron eso.
Oh, maestro, ¿por qué no nos enseña cómo multiplicar el pan para dar de comer? Tampoco le dijo eso. Oh, maestro, ¿cómo no nos enseñas a hacer el agua que se convierta en vino? No. Lo único que le pidieron a Jesús, porque era extraordinario cómo Jesús lo hacía, es, maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Siendo Él Dios, siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él el que intercede por nosotros, Él es el que sigue orando. Por eso dice que el sumo sacerdote que nos convenía es Cristo, porque Él vive para interceder por nosotros. Entonces, ¿qué es orar? Es permitir que aquel que ora permanentemente, que intercede, se exprese a través de nosotros. Como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo se manifiesta a través de nosotros, intercediendo delante del Padre. Así que mis hermanos, la oración no solo cambia cosas, sino que cambia la personalidad de cada uno de nosotros. Número tres, la comunión con la iglesia local. No hay madurez sin comunión. Necesitamos de la iglesia, necesitamos del crecimiento del cuerpo. Ese crecimiento espiritual solamente ocurre cuando nosotros nos vemos dentro del cuerpo de Cristo. Porque si yo sigo viendo a la iglesia como algo exterior a mí, pronto la voy a abandonar. Pero cuando yo me veo parte de la iglesia es el cuerpo, es la familia, es inseparable. Cristo es la cabeza, yo pertenezco a un cuerpo orgánico, vivo. Por lo tanto, yo necesito estar siempre congregado. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Pues mis hermanos, los dones espirituales se manifiestan a través del cuerpo de Cristo. Ningún don espiritual, nada han sido dados para que nosotros vayamos a impresionar al incrédulo. Lo único que el incrédulo necesita es escuchar el mensaje de la cruz. Arrepiéntanse y conviértanse pidan perdón por sus pecados. Pero después todos los dones espirituales es para la edificación de la iglesia y es lo que nosotros necesitamos hacer. Ver, mis hermanos, que la práctica de una vida espiritual requiere de una comunión con la iglesia. ¿Por qué necesitamos esto? Porque según la palabra dice que allí donde están los hermanos juntos en armonía, el Señor envía justamente la bendición y vida eterna. Allí el Proverbio capítulo 27, versículo 17, dice así: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro con su amigo. ¿Qué quiere decir? Usted vio que cuando uno saca filo necesita dos cuchillos para sacar filo. El hierro con hierro se aguza. La necesidad de estar con mi hermano nos lleva a nosotros a poder ser personas preparadas para el servicio del Señor, porque yo veo a Cristo en mi hermano ve a Cristo en mí y nosotros podemos nutrirnos de Cristo en todo tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que ver que hasta nuestra naturaleza, que es caída, que es rebelde y que muchas veces no quiere, el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted está aquí aprendiendo y yo estoy aquí enseñando. Y tal vez si nos preguntásemos, mi carne quiso, mi naturaleza quiso estar acá, pues déjeme decirle que yo estaría tal vez acostado, tapado por mi garganta, usted tal vez estaría haciendo otra cosa. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque justamente el dolor nos enseña mucho más que el éxito. El dolor y nos lleva a crear mayor dependencia al Señor, mayor esperanza en sus promesas, a ver el cumplimiento de las cosas que el Señor ha establecido. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros podamos entender que en su soberanía, cuando Él permite momentos arriba del yunque para golpearnos y moldearnos, y una vez que estamos terminados, el refrigerio del alma nos consolida en la obra acabada. Así que mis hermanos, es muy importante meditar sobre este quinto punto, porque probablemente algunos de nosotros ha pasado o está pasando una situación difícil, pues déjeme decirle que el Señor está perfeccionando la obra hasta el día de su venida. Charles Spurgeon decía justamente, he aprendido a dar siglos. Si esa ola te tira contra la roca, gracias porque me empujaste más, hermanos. Cualidades y cambiamos la tendencia de mirar a esa persona como un solo Cristo hace la obra. Y estas son las cosas que nosotros nos permite ver claramente como distintivos.
expresarse a través de nosotros y ha sido mi Señor el que se expresó. Emocionales, carismáticos, y claramente eso nos lleva a nosotros a ver y estar prevenidos a todo viento de doctrina. Al contrario, gran Dios, el Señor Todopoderoso, está en fruto del Espíritu, que es paciencia, bondad y todo lo que menciona. De alguien maduro dice, yo no tengo opinión y yo lo creo y lo afirmo. Nosotros no debemos entrar en el plano del... Así que mis hermanos, mañana seguramente va a tener un plano y limpiarnos, pero en haciendo cosas que a lo mejor nosotros no edifica su casa con sabiduría. Trabajo cuando me ven que estoy trabajando por motivación equivocada, por ser visto, por recibir aplausos, por tener fama, que a lo mejor no necesitan. Tal vez por las polémicas inútiles que está entre, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de la fe que dio a cada uno. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Esa realidad solamente la vemos. Es un proceso, acuérdense, es un proceso de santificación que el Espíritu Santo está haciendo. Él está obrando todos los días, cada minuto, cada momento, aunque yo no me dé cuenta en la palabra, que nosotros podamos reflejar, sino que claramente es entender, decir amén, aplicarlo, orar, poner en práctica. Queremos darte gracias, Señor. Gracias porque a través de traer todas estas presiones, tu gracia sobreabundó y nos has coronado de favor.